Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenas tardes para ti y para la audiencia. Bueno, hoy continuamos con estas mujeres maravillosas que a través de estas columnas tuyas estamos conociendo, y hoy nos traes a la poeta Ernestina de Champursen, una feminista integrante de la generación del 27, otra de las sin sombrero, quizás una de sus impulsoras. ¿Quién fue esta mujer, Carmencita? Sí, es interesante hablar de Ernestina de Champursen porque es una mujer que finalmente fue muy polémica por una postura que ella adoptó al final de su vida, pero fue sin embargo una mujer muy avanzada, una mujer de vanguardia, y luego se volvió muy conservadora. Entonces ahí un poco que la silenciaron. Eso no quita que ella fue una excelente poetisa, o poeta, como quería que la llamaran. Ah, sí, eso, qué interesante. Prefirió que la llamaran poeta. ¿Por qué? Más en aquella época, porque ahora es lo normal decir poeta por las... A mí me choca un poco, te voy a confesar, porque yo soy muy purista del idioma y considero que si hay una palabra poetisa para el femenino, ¿para qué vamos a usar poeta, que es el masculino? Claro. Sin embargo, inclusive el gran maestro para nosotros, Nelson Guerra, defiende la postura de llamar poeta y no poetisa. Consideran que poetisa es un poco como despectivo. No entiendo por qué, ni lo voy a entender nunca. Bueno, ella también lo consideraría así porque pedía eso, que la llamaran poeta en una época que poetisa era una palabra muy valorada igual. Claro, claro. Ernestina fue una mujer que pasó por todas las formas de vida, por decirlo así, porque ella provenía de una familia muy aristocrática. Sí. De hecho, su padre era poeta. Sí. Y era varón, era noble. Sí. Y es extraño porque siendo noble, él tenía unas ideas bastante de vanguardia también. Y la crió en un ambiente sumamente culto y sumamente libertario a su vez. De manera que ella bebió desde las fuentes los libros más avanzados de la época, como podía ser Voltaire, supongamos, a quien tradujo, porque ella, Ernestina de Champursen, aunque muchos dicen Champursin, y le ponen tilde, el tilde español, no el tilde grave francés que vendría ahí. Bueno, yo lo pronuncié en francés, pero no sé, capaz que se pronuncia diferente. Yo le digo Champursen, pero en realidad aparentemente es Champursin. Ah, es Champursin. En fin. Ernestina de Champursen y Morán de Loredo, ese es su nombre completo, nació en Vitoria, esa ciudad tan bonita del País Vasco, y viste que no es un apellido vasco. Claro. Pero bueno, nació en 1905. Y esa familia que, como te digo, era aristocrática, era católica, era tradicionalista, pero a su vez su padre tenía esa sensibilidad liberal que lo mantenía alejado de los pensamientos reaccionarios. Claro. Y así también la mantuvo a su hija en una educación privilegiada, porque en 3 idiomas, ella hablaba inglés, francés, español, ya desde que aprendió a hablar. Era trilingüe, leía y escribía en los 3 idiomas, lo que la salvó después en el exilio, porque pudieron mantenerse gracias a sus traducciones, ¿no?
Lo interesante es que la mamá de ella Sí. había nacido en Montevideo. Ah, qué increíble. Sí, sí, como los lazos, a veces, tú recuerdas cuando hablábamos de María Teresa León, de Maruja Sí, Mayo, todas habían pasado por Montevideo de una manera u otra, y por Uruguay, por supuesto, no claro. solo por Montevideo. Bueno, ella era hija de una uruguaya. Ujú. El padre era un militar de ascendencia asturiana que había estado destacado aquí. Bueno, ella, cuando la familia se trasladó a Madrid, cuando ella tenía apenas 10 años, Sí. estudió en el Colegio Sagrado Corazón y ya ahí se mostró con una creatividad muy precoz. Y comenzó con sus primeros versos. Como decía, leía a Voltaire, leía a Víctor Sí, Hugo, a sí. Lamartine, a Maeterlinck, a Maurice Maeterlinck, a Verlaine. Y bueno, ella empezó eligiendo el francés para empezar así con sus primeros esbozos líricos, diríamos, ¿no? Sí. Ahora más tarde leyó a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús, Rubén Darío, Amado Nervo, otro que ha estado acá en Uruguay también, Valle Inclán, y se deslumbra cuando lo conoce a Juan Ramón Jiménez. Otra más deslumbrada. Otra más. Venimos una atrás del otro, ¿eh? Sí, sí, Juan Ramón Jiménez era arrebatador, se ve. Sí, sí, sí. Viste que preguntábamos tu columna pasada qué le verían a Juan Ramón Jiménez, pero es la segunda mujer poeta y de la sin sombrero que quedó fascinada con este hombre. Sí. Ahora, ella quedó fascinada, ella tuvo por él una admiración tan profunda que fue como una especie de enamoramiento, pero absolutamente platónico y literario. Claro. Al extremo de que ella se ve pero tan influenciada por él, que en un principio su obra, casi que muchos críticos decían que era una especie de copia. Claro. No era copia para nada, pero bueno, una influencia tan impresionante que de alguna manera se vio en la obra de ella. Se veía el estilo de Juan Ramón. Claro, así. en cuanto a sus estilos, ella tuvo varias etapas en su vida. ¿Cómo fueron? Sí, las etapas de ella, bueno, hay quien habla de distintas etapas en la parte, diríamos, poética. Sí. Que bueno, como ella se manejó siempre con su vida y su poesía iban juntas. Ella no podía respirar, decía, si no escribía. Claro. Entonces ella llegó a decir: yo sin la poesía no existo, no soy nada, prescindir de ella sería anularme. Claro. Entonces tiene esas 3 etapas que en un principio prevalece la exaltación del amor humano, en el cual tiene un estilo modernista, tardío romántico, que evoluciona hasta esos planteamientos de la poesía pura de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Claro. Ahora, después tiene un prolongado silencio y entonces publica en el 52 Presencias Oscuras, y ahí empieza el comienzo de otra etapa, que es una poesía religiosa, claro, muy católica, celebrando el amor divino. Y bueno, y luego es la última etapa cuando ella ya regresa a esa España amada, y ahí, bueno, entra en algo que interpela directamente a Dios, en una especie, diríamos, de crítica, pero a su vez de adoración. Claro. Y a propósito de esto que estás diciendo, de alguna manera se malinterpretó su misticismo, ¿no? Claro, se malinterpretó lamentablemente porque vivió en una época sumamente difícil, entonces ella se hizo controvertida, pero ella fue una mujer que toda la vida se dedicó a la defensa de los desposeídos, a la libertad,
a que la mujer pudiera sacarse ese sombrero y claro, no volvérselo a colocar. sí, sí, Y se había casado, no olvidemos, con el secretario de Manuel Azaña, ni más ni menos que el presidente de la Segunda República. O sea, parece algo muy muy extraño, ¿no? Pero bueno, ella se enamora de él y no solo se enamora, se convierte en todo para él, porque lucha junto a él, va en la época, porque enseguida, bueno, viene la famosa y tremenda guerra civil, y ella, que se había vuelto absolutamente republicana, ella trabaja en una labor humanitaria que no le impide publicar su última novela, su única novela, que es La casa de enfrente, sí, que ya vamos a hablar un poquito de ella, pero ella está junto a Juan Ramón Jiménez y Zenobia como enfermera en el Comité de Protección de Menores que habían creado este matrimonio que acabo de nombrar. claro, Para proporcionarle amparo a los niños huérfanos o abandonados por causa de la contienda, de la guerra. Luego traslada sus servicios al hospital que dirigía nada menos que Dolores Rivas Cherif, que era la esposa de Manuel Azaña. claro. Entonces ella trabajaba, pero de sol a sol, ahí sí dejó un poco de escribir para ayudar a los desposeídos y a los huérfanos, sobre todo a los niños abandonados, claro, en la guerra civil. Así que ya te digo, una mujer multifacética en todo sentido. Y bueno, este libro que decís, La casa de enfrente, fue un libro que ella publicó allá por los años 1934, como una crítica a la educación burguesa y también a la deficiente formación sexual que tenían en aquel entonces las mujeres, sí. ¿no? Aparentemente, bueno, que me voy a asustar yo, que fui pupila en las adoratrices. No, aparentemente, digo, las obligaban a bañarse vestidas, porque el cuerpo era una suerte de un todo pecaminoso. Claro. Entonces había que cubrirlo de cualquier manera y era pecado estarse mirando desnudo. En fin, yo cuando era pupila recuerdo que las monjas se bañaban vestidas. Claro. Y de eso nos enteramos agachándonos para mirar debajo de esas puertitas que son como la de los vestuarios de los clubes, que abajo se ven los pies. Sí, sí. Bueno, y nosotros recuerdo que decíamos, ¡ay, qué horrible! Porque se veía que llegabas a los tobillos una especie de camisón. Claro. A nosotros, gracias a Dios, no. Pero claro, te estoy hablando de los 60 y pico, y entonces no es lo mismo. Claro, que la época de ella estamos hablando 30 años antes, ¿no? Claro, se avanzó mucho después. Pero en su novela critica esa educación burguesa, esa deficiente formación sexual. Inclusive su protagonista la pinta con ciertas tendencias perversas, cosas que jamás se podía pensar en una novela de época. A ver, ¿cómo cuáles? No, ciertas tendencias perversas en cuanto a lo que se consideraría perverso. En aquel momento, que era la búsqueda de una satisfacción sexual dentro de la pareja, pero mira que ella hablaba del matrimonio siempre, porque ella era muy vanguardista. Perversa para ese momento, por eso. Claro, no era una Maruja Mayo, que era mucho más libertaria, que había tenido amantes. Ella se casó y se dedicó a su marido y nada más. Su fascinación, como decíamos, por Juan Ramón Jiménez era puramente platónica y era un enamoramiento literario, por decirlo así. Claro. Y ella fue una de las fundadoras del Liceum, que era ese
ese especie de club que habían formado las Sin Sombrero, como María Zambrano, Concha Méndez, Marita Manson, Carmen Conde, y las que ya nombramos cuando hemos hablado con Maruja Mayo, Marga Gil, en fin. Y cuando ella escribe, por ejemplo, tiene un poema que dice: nada sabéis de mí, ni siquiera vosotros, cuya vida transcurre en paralela sucesión frente al cauce de la mía. Si eres mujer, no llores. Tu congoja irrita y exaspera al que no entiende. ¿Qué saben ellos de ese amor oculto que estremece tu cuerpo mal guardado, de la enorme ternura desolada que te invade sintiéndote desnuda? Caramba, imagínate que con un poema de esos, ya solo con la palabra desnuda ya era para censurarla. No, un poema que de todas formas está hablando de una mujer que ya en esa época se está abriendo las puertas al feminismo, ¿no? Por supuesto, y después ella busca promover una mujer seductora que además tiene la capacidad de escoger, no de que la escojan. Claro. Entonces, en un proceso de ida y vuelta en la pareja, y cuando dice en otra parte del poema: voy a arraigar en ti mis fuerzas más oscuras, remueven lentamente la tierra de tu alma. Quisiera penetrarte y enraizar mi esencia sobre la carne viva que nutre tu fervor. Ahondaré en ti mismo y abrazará tu sangre el fuego de la mía, rebelde y soñadora. Invadido por mí derribarás la cumbre que te aleja del cielo. Entonces maneja un erotismo, una sensualidad y a la vez un espíritu religioso. Muy difícil, ¿eh? Sí, difícil. Te estaba prestando atención, es como contradictoria, pero... Sí, como contradictoria visto desde ese cristal. Claro. Sí. Ella, bueno, cuando lamentablemente las bombas franquistas no solo derribaron edificios, ¿no? También destrozaron ese ambiente despreocupado y cultural de esa España republicana que estaba despertando a una liberación en especial de la mujer, que era muy trabajosa, porque aún esos mismos republicanos eran machistas también. Se habían criado así, les costaba mucho trabajo ver a las mujeres de otra manera. Y bueno, y ella trataba de establecer un puente cultural para despertar las cabezas de esa España franquista, como diría su propio esposo, ¿no? Ahora se van a México exiliados y bueno, ella no lo sufrió tanto, ella fue como su segunda patria, México. Y ahí se dedicó a la traducción, ¿no? Sí, se dedicó a la traducción. Además, Alfonso Reyes había colocado a su esposo en la Casa de España, pero tuvo que dedicarse a la traducción, aunque no dejó de escribir, pero escribió mucho menos, porque claro, estaban con problemas económicos, ¿no? Se habían ido ahí escapados, bueno, con una mano atrás y otra adelante, primero a Francia y luego llegaron a México. En fin, realmente fue una vida dura y una vida de una mujer que se había criado entre algodones, ¿no? Claro, y una mujer que, como a tantas otras mujeres, se la reconoció, pero casi cuando al final de su vida, ¿no? Eso sí que realmente es injusto. Sí, además que a ella no le importaba el reconocimiento, ¿no? Sí, no. Vos sabés que ella tenía un gran amor por su esposo, Juan José Domenchina, que nunca se adaptó al exilio y que siempre quiso regresar. Y él tuvo una enfermedad larga y penosa, y ella
lo cuidó con una dedicación y un amor casi religioso. Entonces, en su caso, también el amor a Dios y ese misticismo de esa última época fue, no, como diría un psicólogo, un ardid, un truco de la mente para huir del fracaso, para huir del dolor, sino una experiencia liberadora, ¿no? Que ella le transformó su vida cotidiana hacia un camino de perfección. Ella le escribe a Carmen Conde, una de las Sin Sombrero, con la cual mantuvo la amistad toda la vida. Yo he guardado un silencio completo, dice en una carta, casi estos 10 años, pero ahora me ha salido una voz nueva, clásica y mística que canta a pesar mío y a la que no puedo resistir. Si llego a encontrar un editor, la escucharás pronto. Y por supuesto que ella allí escribe, incluye sonetos, décimas, romances, también estrofas tradicionales de la poesía barroca, y recrea las 14 estaciones del Vía Crucis con una brillante prosa poética. En fin, ese reencuentro con la fe la ayuda a sobrellevar con entereza la enfermedad de su marido. Él fallece en el 59, confortado por el amor de ella, que lo cuidó con una ternura ya no de esposa, una ternura maternal, decía. Eso lo dice un sobrino de ella cuando le interrogan sobre su tía, que bueno, no había tenido hijos, se tuvo que enfrentar a una viudez prematura, pero esa pérdida dolorosa y ese exilio y todo lo que pasó no le truncó ese resurgir poético que fue la última época. Fíjate que llegó a escribir haikus en 1967, por ejemplo, le llamó haikus espirituales. Qué divino. Los haikus en esa época, bueno, Borges escribió algunos, Benedetti también, pero no era una cosa común como es ahora en nuestra literatura, ¿no? Carmencita, no sé si nos quedan más cosas, pero me tengo que ir, tengo que terminar hoy, lamentablemente, porque estoy ya excedida de minutos. Capaz que, no sé, si quedaron más cosas, lo podemos continuar la que viene, la columna que viene. Será un placer, y si no, tú dirás cómo seguimos el próximo miércoles. No, yo pienso terminar con ella, aunque hay mucho para hablar, pero simplemente para decir cómo exclama el poeta de Moguer, o sea, nuestro tan admirado Juan Ramón Jiménez, que dice que ella rehuyó en su vida social, su vida personal, y busca una vía de comunicación entre la carne y el espíritu, entre lo perecedero y lo eterno. Entonces él dice que la poesía de ella es un trueque incesante de orillas confundidas, explicando el estilo sencillo y visionario que tenía. Ella huía de las relaciones sociales y para ella era simplemente la poesía el mundo y el mundo la poesía. Así que seguiremos tal vez con alguna otra Sin Sombrero, porque son mujeres tan apasionantes. Sí, tenés una hinchada muy muy jugosa, con la Sin Sombrero. Creo que, ¿sabés? Te tengo que decir al aire, porque no te lo dije, llegó un mensaje de un oyente diciéndome si escribías, si eras escritora, historiadora, que te sigue de la Sin Sombrero, y le digo, es escritora, pero todavía de la Sin Sombrero no ha escrito. Capaz que, bueno, es un primer paso,
yo no sé, yo te paso los mensajes. Sería un placer muy grande escribir sobre ella, pero sería un atrevimiento muy grande también. No sé. Yo te tenía que decir este mensaje al aire porque me olvidé de pasártelo, viste que uno va hablando, pero merece que te lo haga llegar de un oyente que te saluda, te felicita y bueno, le dije de qué manera seguirte a través de Facebook porque está encantada contigo. Bueno, y a esa oyente y a toda la audiencia y a ti y a todos los que colaboran en este precioso programa, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmencita. Nos encontramos el próximo martes, un miércoles, perdón, un placer como todos los miércoles. Lo mismo digo. Cariño. Vivencias.